Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este espacio de meditación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a acercarnos a la Biblia. En este mes en que estamos celebrando el mes de la Biblia, queremos acercarnos a ella. Dios siempre sale a nuestro encuentro para conversar con cada uno de nosotros, y la forma particular como Dios lo hace es precisamente a través de la Biblia, donde nosotros encontramos su santa palabra. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Señor que Él pueda disponer nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar atentamente a su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, queremos agradecerte desde ya por la palabra que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú dispongas nuestro corazón para que nosotros podamos escuchar y para que podamos acoger tu palabra, Señor, de forma atenta y dejar que ella pueda dar fruto en cada uno de nuestros corazones. Todo lo pedimos en tu nombre, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decíamos, hermanos, que el día de hoy vamos a estar meditando acerca de la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de los lugares de la Biblia. Vamos a hablar acerca de espacios concretos donde la palabra de Dios debe de estar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares. Y vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 1 y 6. Dice la palabra de Dios: estos son los preceptos, las normas y los mandamientos que Yahvé, Dios de ustedes, me mandó para que yo se los enseñe y para que ustedes los cumplan en la tierra que va a ser de ustedes. Grábalos en tu mano como señal, ponlos en tu frente como un distintivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer lugar donde la Biblia debe de estar es estar en nuestra mano. Como dice la palabra de Dios en el versículo 8 del libro del Deuteronomio que hemos escuchado: grábalos en tu mano como una señal. Era la orden de Dios a aquellos primeros judíos, aquellos hombres que querían tener cercana la palabra de Dios. De este texto que hemos leído nace uno de los preceptos más importantes para los judíos, el tefilim. ¿Qué era el tefilim? El tefilim era un signo a través del cual los judíos se ataban a la mano, a su mano izquierda, por medio de unas correas de cuero, se ataban algunos pasajes de la Escritura para poder mantener esa Escritura cercana, para poder mantener en el recuerdo, vivo en el recuerdo, algunos de los pasajes de la Santa Escritura, de la Torá para los judíos. Este signo es un signo que, más allá de lo que representaba para ese pueblo judío, debe de tener algún significado para nosotros. El tener algo a la mano debe de ser para nosotros signo de cercanía. Y cuando nosotros decimos que el primer lugar donde debe de estar la Biblia es en nuestra mano, queremos decir eso, que la palabra de Dios debe de ser cercana a cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos algo cercano, nosotros decimos: mira, ve, pásame, por ejemplo, el control, que ahí lo tenés a la mano. Cuando nosotros tenemos algo cercano, decimos nosotros: eso lo tenés ahí cerquita, lo tenés a la mano. Cuando nosotros decimos que el primer lugar donde la Biblia debe de estar es en nuestras manos, queremos decir que la Biblia debe de ser cercana a cada uno de nosotros. Debe de manifestar ese deseo de mantener la palabra de Dios cercana a nuestros corazones, cercana a nuestras vidas. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener una Biblia en nuestros hogares, como expresión del deseo de tener la palabra de Dios cercana a nuestras familias. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener una Biblia y que cuando nosotros vayamos a nuestros grupos, a nuestras asambleas, a nuestras comunidades, carguemos con la palabra de Dios como el deseo de tenerla cercana.
como el deseo también de poseerla, porque de alguna manera cuando nosotros tenemos algo en nuestra mano es algo que nosotros poseemos. Así me dice mi esposa a mí, aquí te tengo, me dice ella, en mi mano, porque cuando nosotros tenemos algo en nuestra mano es algo que nosotros poseemos, que esa expresión de tener la Biblia en nuestra mano sea manifestación de poseerla, de poseer la palabra de Dios, de dejar que la palabra de Dios esté cercana a nuestros corazones con todo su poder, con todo su ardor, que el tenerla en nuestra mano sea expresión del deseo de que esa palabra nosotros la podamos poseer, la podamos retener. Nos vamos a detener un momento, ya volvemos y vamos a seguir reflexionando acerca de estos lugares de la Biblia, lugares donde la santa palabra de Dios debe de mantenerse en nuestras vidas. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas. Hemos estado reflexionando acerca de los lugares de la Biblia. Hablábamos en el primer segmento acerca de que el primer lugar donde la Biblia debe estar es en nuestra mano, como signo de cercanía, como signo y expresión de posesión, porque queremos retener, porque queremos poseer la palabra de Dios. Fíjese que es interesante cada vez que uno mira algunas imágenes de algunos santos, San Jerónimo, San Antonio de Padua, Santo Tomás de Aquino, San Agustín y otros grandes santos, siempre nosotros los vamos a ver a ellos con un librito. Y así me preguntaba en alguna ocasión un hermano, a mí me agrada, me decía él, que yo cada vez que veo un santo, a mí me parece que los santos son personas muy estudiosas, porque yo miro que ellos siempre cargan un libro. Yo le decía a él, mira, ese librito que esos santos y esos grandes hombres de Dios cargan en sus manos, ese libro del Evangelio, porque ellos han querido tener esa palabra cerca, porque ellos mismos han querido encarnar en sus propias vidas la santa palabra de Dios. Tenerla en nuestras manos, tener la Biblia en nuestras manos es tener el deseo, el anhelo profundo de que esa palabra se encarne en nuestras vidas, de que esa palabra no sea solamente un amuleto como algunas personas lo utilizan, sino que esa palabra deseamos que se encarne en nuestros corazones. El segundo lugar donde la Biblia debe de estar presente es en nuestra mente, es en nuestra memoria. Versículo 8 del texto que leímos del libro del Deuteronomio: póntelos en tu frente como un distintivo. Fíjese que siguiendo ese precepto del tefilim, los judíos se amarraban literalmente con algunas correas de cuero a su frente, se amarraban una pequeña caja, y dentro de esa pequeña caja que se colocaban en la frente, colocaban dentro algunos preceptos de la Torá, algunos fragmentos de la Torá, como deseo de mantener en su mente la palabra de Dios, como el deseo de mantener viva la memoria y el recuerdo de su mente hacia esos textos de la Torá. Eso debe tener algún significado también para nosotros, y eso debe de ser el significado de tener viva en nuestra mente la palabra de Dios, de mantener en nuestra memoria la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no solamente debe de ser hojeada, la palabra de Dios debe de ser estudiada. San Jerónimo, fíjese que San Jerónimo, fue un hombre que dedicó toda su vida al estudio de la palabra de Dios. Fue aquel hombre que por orden del Papa Dámaso I tradujo la Biblia al latín, del griego y del hebreo al latín, por
por orden del Papa Dámaso I. Y ese gran hombre de Dios decía que un niño a los 7 años ya debiese de conocer todos los salmos. Ese hombre fue aquel que nos decía que quien desconoce las Escrituras, desconoce también al mismo Jesucristo, porque cada vez que nosotros nos acercamos a la sagrada palabra de Dios, cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia para leerla, para estudiarla, estamos estudiando al mismo Cristo. Quien desconoce las Escrituras, desconoce a Cristo. Podríamos decirlo a la inversa: quien más profundiza, quien más se interna, quien más escruta, quien más estudia la palabra de Dios con el deseo de conocer al mismo Cristo, más lo conoce en profundidad. La palabra de Dios, cuando decimos que el segundo lugar donde la palabra de Dios, donde la Biblia se debe de alojar, es en nuestra mente, queremos decir que la palabra de Dios debe de ser estudiada, que la palabra de Dios debe de ser escrutada, que la palabra de Dios debe de ser entendida en profundidad. Lastimosamente, y esto es triste, porque muchos de nuestros hermanos, inclusive muchos hermanos que ya llevan mucho tiempo de caminar en sus grupos de oración, en sus asambleas, en sus propias comunidades, en la iglesia, desconocen completamente la palabra de Dios porque no se dan tiempo para estudiarla. En este sentido, quiero leer un texto del numeral 152 de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio del Papa Francisco. Dice él: hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos la lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración. Esta lectura orante no está separada del estudio que se realiza para descubrir el mensaje central de este texto. Mire qué importante esto. No está separada del estudio. Esa lectura orante que nosotros hacemos, ese acercamiento que nosotros hacemos a la palabra de Dios para conocer al mismo Cristo, debe de estar respaldado también por el estudio para profundizar en la palabra. Que el Señor pueda despertar en nuestros corazones el deseo de tenerla en nuestra mano, como anhelo de tenerla cercana, como anhelo de poseer esa palabra, pero también el deseo de tenerla en nuestra mente como expresión del anhelo que tenemos de estudiar a Cristo, de profundizar en Él, de internarnos en la palabra de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que Él despierte en nuestros corazones ese anhelo. Amadísimo Señor, te agradecemos por tu palabra y te queremos pedir que tú despiertes en nuestras vidas el anhelo de tener la santa palabra, la Biblia, en nuestra mano, como anhelo de tenerla cercana, pero también en nuestra mente, como deseo de estudiarla, de profundizar en ella. Despierta tú en nuestros corazones ese anhelo, Señor, para podernos acercarnos a ti cada vez más. Todo lo pedimos en tu mismo nombre, Señor Jesús, a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hasta pronto.